El maestro dijo a la gente: nadie enciende un candil y lo coloca con una vasija o lo mete bajo la cama. Lo coloca en el candelero para los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. Si me escuchan bien, el que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versos 16 al 18. Un cristiano es un testigo de la luz. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 19 de septiembre, año 2022. Un cristiano es un testigo de la luz. Es la propuesta de la Santa Biblia para toda persona que crea en Dios, que sea bautizada, que sea misionero, que sea consagrado, que sea ministro. Es importante que esa persona sea luz para las demás personas. Hoy recordamos a alguien que fue luz para la humanidad y sigue siendo luz para la humanidad. Un santo muy particular del siglo II de la historia de Italia, y el santo se llama San Gennaro, cuya sangre se licúa y es patrono de los donantes de sangre. Ese santo es bien curioso, es un obispo, mártir, y la sangre se ha preservado a lo largo de los siglos y se licúa en ciertas fechas especiales. Ese es el santo de hoy, que es luz. En su momento defendió la fe hasta las últimas consecuencias con el martirio, y es el santo donde sucede ese acontecimiento tan curioso que se llama la licuefacción de la sangre, y sucede 3 veces al año. Cuentan los historiadores que la sangre de San Gennaro se vuelve líquida hasta en 3 oportunidades a lo largo del año. Un momento especial en el año 2015, que el Papa Francisco se reunía allí en la provincia de Nápoles, al sur de Italia, con los religiosos, sacerdotes y seminaristas, y allí precisamente la sangre del santo se licuó nuevamente. Una persona que es luz para las demás personas y se convierte en luz porque defiende esencialmente la fe, porque se convierte en ejemplo para los demás, porque siempre está dispuesto a servirle a los demás. ¿Qué entiende uno cuando la Biblia dice usted debe ser luz para las demás personas? Servicio para las demás personas, buen ejemplo para las demás personas, capacidad de enseñar, paciencia para enseñarle a los demás. Eso significa luz. Así como cuando la Biblia dice que nadie enciende un candil y lo tapa con algo y lo coloca debajo de una cama, sino que al contrario lo levanta para que todos se beneficien de la luz. Así quiere la Biblia educar a todas las personas que creemos en Dios para ser luz. La Biblia prueba que existen personas que no escuchan adecuadamente la palabra de Dios. Me imagino que esas personas no son luz para las demás personas, no escuchan adecuadamente la palabra de Dios. Y hay otras personas que escuchan la palabra de Dios, pero no utilizan bien la palabra de Dios. Por ejemplo, condenan a los demás con la misma palabra de Dios. Sermonean a los demás con la misma palabra de Dios.
Se supone que la palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios quedó escrita por Dios, que Él lo permitió así, para que todo el que escuche y practique su palabra encuentre sentido a su propia vida y para la eternidad. Entonces es interesante la idea de Jesús de Nazaret para que todas las personas sean mensajeros de su palabra, como luz que ilumina a todas las personas donde se encuentre. Ahí ya hay una definición de la palabra. La palabra es para iluminar a los demás. Algo así como cuando la Biblia dice, ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. Ustedes deben ser ese tipo de personas. Así que un buen comunicador de la palabra de Dios debe gozar de un excelente sistema de escuchar muy bien la palabra de Dios. Tiene que tener los oídos muy bien afinados y muy limpios para escuchar bien la palabra, porque la palabra es para cada persona. Hay un error que a veces uno nota que es muy común, que las personas usen con demasiada frecuencia la palabra de Dios para poner a los demás a caminar. Entonces es eso tan raro. La Biblia dice todo lo contrario. La palabra de Dios es el que escucha la palabra y la pone en práctica. Pero en ninguna parte de la Biblia dice el que escucha la palabra y se convierta en juez o se convierta en indicarle a los demás todos sus defectos o basándose en la palabra frenarle la vida a los demás. No. Hay una cita bien interesante de escuchar la palabra y es el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. El que tenga oídos que oiga, dice la palabra. El que tenga oídos que oiga. O sea que la palabra está hecha para que la escuchemos, para que la practiquemos. La palabra es la base, el fundamento de la fe, de la vida cristiana, de la santidad, de la perfección, de la corrección personal. Cada uno se examina según la palabra. El excelente profeta enseña que Dios pone en alerta los oídos para que escuchemos la palabra de Dios. Y así lo predicó el profeta Isaías en ese capítulo 50 de la profecía de Isaías. Escuchemos dócilmente la palabra de Dios. Entonces el Evangelio va a decir, dichosa será aquella persona que escuche la palabra, descubra que la misericordia es el ideal y el criterio de la credibilidad de la fe. La palabra es como la base y la palabra es como el fundamento. Hay que escuchar al Papa Francisco como de costumbre con sus reflexiones tan sabias y tan objetivas. El Papa Francisco enseña que si no dejamos entrar la luz en el corazón, en el lugar de la luz aparece la oscuridad. Jesucristo quiere que cada bautizado sea un candelero, luz. Y el Evangelio dice que el misterio de Dios es luz y que la luz vino al mundo, pero la oscuridad no le dio la bienvenida. Así que un testigo, un cristiano, no puede sino mostrar la luz que lleva dentro. Pero si una persona cristiana, dice el Papa, prefiere la oscuridad a la luz, entonces le falta algo a esa personita. Ay, no es un excelente cristiano. ¿Dónde estaría la ganancia? La ganancia estaría de un cristiano en convertirse en testigo de la luz y seguir a Jesús según la luz. Esa es la ganancia. Luchar contra la oscuridad. Luchar contra la terquedad, luchar contra eso tan maluco que está dañando tanto la vida apostólica, que es el juicio con la palabra contra las demás personas. Bastante mal ha hecho eso de sacar gente de la misión, porque hay una cantidad de personas que no saben usar la palabra. El Papa dice que la ganancia de un cristiano es ser luz
y no es ser oscuridad ni hacer bullying a las demás personas. San Pedro explica muy bien el ser y la razón de ser de un testigo de Jesucristo. Y San Pedro dice que somos testigos de todo lo que hizo Jesús. Es decir, somos testigos de Dios en el mundo. Lo resucitó al tercer día, dice la Santa Biblia, y así lo afirma San Pedro, que nosotros somos testigos de aquel que resucitó de entre los muertos. Somos testigos, somos luz, somos mensajeros. Qué bueno, hoy hemos aprendido la importancia de una persona cristiana, creyente, bautizada, que debe ser un testigo de Dios, pero que sea luz para las demás personas. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.